y la cuenta regresiva llega a su final para el partido de la selección salvadoreña versus Curazao en su debut en esta Copa Oro de 2025. Y en este video te estaremos comentando cuál podría ser ese 11 con el que ha venido trabajando Bolillo Gómez en los últimos entrenamientos. Bienvenidos a Universo ES. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos y empezamos. En porterías vamos a ir revisando las opciones con calma, aunque poco cambiará. Mario González de Alianza, Benji Villalobos de Águila y Kevin Caravantes de FAS. Indiscutiblemente será Mario González el portero titular hace mucho tiempo. Solo Tomás Romero era el único con el que usualmente se prestaba en la portería para tapar. Hoy que no está el portero Tomás Romero, pues Mario González clavadísimo como titular. Así ha saltado en los últimos partidos. Vamos a la pareja de centrales. Viendo lo que pasó ante Surinam, con el partido que había hecho Roberto Domínguez en el amistoso ante Guatemala, uno hubiera pensado que ante Anguila y ante Surinam íbamos a tener alguna oportunidad para el zaguero central, pero la verdad es que no. El profe Bolillo Gómez quiere tocar muy poco la defensa. Si de por sí otras áreas es difícil ver que haga cambios Bolillo Gómez, en la saga central va a ser mucho más complejo. A mí me gustaría un Julio Cebrián junto a Roberto Domínguez, pero por el tiempo que vienen jugando, por la cantidad de partidos que ya tienen encima esta pareja centrales, Julio Cebrián y Jorge Cruz serían los designados para este partido ante Curazao. Vamos a los extremos, tanto por derecha o por izquierda, que acá se ha generado bastante debate y para mí está totalmente justificado. Dada la ausencia de Larín, uno hubiera pensado, y teniéndolo allí cerquita en Estados Unidos, a Nelson Blanco, titular en el San Antonio, que viene peleando en lo más alto en la tabla de la USL y que hemos visto que otras selecciones han tomado jugadores de allí porque sabe que tiene nivel, pues acá ni siquiera lo tomamos en cuenta para la convocatoria. Así que en este sentido, ¿qué opciones tiene Bolillo Gómez para este partido? Lo tiene a Diego Flores y también a Nelson Rodríguez, jugador que se formó en Estados Unidos en Colorado Rapids, jugador nacido en Estados Unidos, pero que se ha desarrollado futbolísticamente en algunos equipos del país, como Firpo, como Dragón y posteriormente FAS. Bueno, es del jugador que se incorporó como esa segunda opción por ese lateral por izquierda, pero será más que clavado que jugaría por ahí Diego Flores, dada la ausencia de Larín. Por derecha, poca discusión. El lateral, sería Brian Tamacas. Y bueno, pasaremos hacia adelante. Acá creo que tendrá que hacer modificaciones Bolillo Gómez. Vamos a ver qué tanto lo probará. Porque si bien estos partidos o esta Copa Oro, más que todo para la selección salvadoreña, entre comillas, iría sin tanta presión por parte del aficionado. ¿En qué sentido sin tanta presión? Porque tanto desde la cabeza de la federación, cuerpo técnico, jugadores y aficionado entiende por el poco tiempo que tenemos de trabajo con el actual técnico, por lo que ha pasado la selección, tenemos muy poco tiempo de trabajo. Lo que necesitamos son muchos partidos, consolidación de juego, etc. Y la selección justamente va buscando es tratar de consolidar un equipo competitivo para la recta final de las eliminatorias. Entonces, no por esto significa que vamos con el afán de perder, siempre salimos a ganar y los jugadores más que todo, pero se entiende que se buscarán piezas, hacer modificaciones, hacer ciertas pruebas que en otras Copas Oro pues no se permitía, y vamos a competir netamente y a llegar lo más lejos posible. Ahora tenemos esa salvedad entre comillas. Entonces, si existe esa salvedad, en mitad de campo para mí hay modificaciones que tienen que ir obligadas. ¿Por qué? Vienen jugando allí Landaverde y Cartagena. Para mí son dos jugadores que me encantan, que me gustan, etc. Y si no es Landaverde, Narciso Orellana. Pero ¿cuál es el problema que tenemos allí? Que los tres jugadores, hoy no está Orellana por lesión, pero bueno, entre comillas, cuando estaban los tres jugadores, ahora los dos, Landaverde y Cartagena, son de jugadores de condiciones muy parecidas y también físicamente muy parecidos. Es decir, que tenemos ahí o presentamos debilidad en el juego aéreo y también en el apartado físico, en el roce. Son jugadores que sí cortan, que sí quitan y más que todo tienen la capacidad de distribuir, pero son perfiles muy parecidos. Y por ende tenemos mismas debilidades. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo creo que debemos minimizar las debilidades, que cuáles serían el apartado físico y la estatura en los dos volantes de contención que tenemos, y fortalecer las virtudes. ¿Cuál es el jugador que fortalecería? Pues sería esa pareja idónea para fortalecer. ¿Qué apartado? Que carece tanto Landaverde y Cartagena.
el apartado físico y el apartado de altura, que perdemos mucha presencia en juego aéreo en mitad de campo y vemos cómo nos ganan segundas pelotas. Para mí hay dos nombres allí, que me gustaría en un futuro verlos jugar juntos, pero yo entiendo que por darle y porque son los jugadores preferidos de Bolillo Gómez y entiendo el por qué, porque le da salida a Cartagena, pero no ha podido lucirse porque tiene que estar corrigiendo errores de sus compañeros, de él mismo y aparte con biotipos, en el caso de ahora de Curazao ante Surinam, que por arriba los complican. Entonces tampoco ha lucido mucho ahí Melvin Cartagena y ha recibido mucha crítica, pero alguien que lo pueda acompañar y que ese mitad de campo se vuelva interesante sería un Harold Osorio y un Melvin Cartagena. Me gustaría en el futuro ver a un Harold Osorio y a un Cerritos, que son las dos opciones que les comentaba previamente, que tienen todo. Para mí tienen salida, distribución, tienen físico, tienen estatura, pero lo que no tienen es tantos partidos en selección y es un peso importante en la era Bolillo Gómez. Entonces no creo que modifique todo su mitad de campo, pero al menos incorporar a Harold Osorio junto a Cartagena para que nos dé presencia en el juego aéreo, que lo vimos ante Surinam, que muy pocos jugadores de Surinam lo superaban en altura y físicamente a Harold Osorio. También tiene distribución, también puede llegar a leer el área rival, puede aportar no solo en combinativo, en juego, sino que también en juego aéreo en el arco rival. Y para mí, recalco ahí, que haríamos minimizar la debilidad física en el juego aéreo y mitad de campo y fortalecer las virtudes que de por sí las tiene Cartagena y también las tiene Harold Osorio. Esas son las modificaciones que vería en mitad de campo. Recalco, en un futuro me encantaría ver a un Cerritos y un Harold Osorio, pero también lo comento, a mí un Landaverde y un Cartagena me gusta la distribución que te da el juego, no lo digo por malos jugadores, sino que claro, cuando nos enfrentamos ante selecciones de este apartado físico sufrimos muchísimo, porque son jugadores que no son necesariamente muy altos y que al roce físico pues tiene su labor o les cuesta un poco más. Vamos a los extremos. Usualmente Bolillo Gómez juega con extremos a pierna cambiada, a excepción de Santos Ortiz. Santos Ortiz no es nada en contra del jugador, incluso en Águila a mí me gustó muchísimo en su momento. Me parece que es un jugador que hoy por hoy no está en su mejor momento y que cuando está en su mejor momento me gustaba como revulsivo para la selección y no lo llevaban. Ahora es titular, pero para mí hay jugadores que han mostrado más que Santos Ortiz en esa posición. Hoy por hoy incluso no están en la convocatoria, que sería un Joshua Pérez, un Marlon Vargas, un Amando Moreno, etcétera, etcétera. Pero bueno, los que tenemos en la opción, para mí un Elvin Alvarado y un Rafa Tejada serían opciones mucho más interesantes hoy por hoy en vez de Santos Ortiz. No lo borra Santos Ortiz, me gustaría incluso como revulsivo porque tiene capacidades, pero desde el vamos me parece que se está quemando muchísimo y tampoco está aportando tanto a la selección en ese ida y vuelta. Un Elvin Alvarado que es izquierdo pero puede jugar a pierna cambiada, un Jairo Enríquez que es derecho pero juega a pierna cambiada, interesante en ese sentido. Nathan Ordaz no va a estar porque está en el Mundial de Clubes y tampoco tenemos tantas variantes en esa posición y acá queda siempre la duda. Para mí tendría que ser Enrico Dueñas, pero el profe Bolillo Gómez juega mucho con Darwin Seren. Ojalá lo ponga Enrico Dueñas definitivamente para este partido o probablemente se vaya con Darwin Seren. Entonces, ¿qué jugaremos por los extremos? Jairo Enríquez por izquierda y por derecha, o Elvin Alvarado o Rafa Tejada a mi criterio y Santos Ortiz como revulsivo. Puede que juegue Elvin Alvarado o definitivamente el profe se decante por Ortiz o a su vez Rafa Tejada, que pueden jugar por las dos posiciones. Aquí la verdad es que entre los tres que les estoy mencionando pueden distribuirse por los dos costados. En media punta ojalá sea Enrico Dueñas, pero probablemente sea Darwin Seren. Y en punta definitivamente Brian Hill. Ese sería el posible 11 de la selección salvadoreña para este partido ante Curazao. Creo que compensamos muchos aspectos físicos con ciertas modificaciones, ganamos en creación y recalco, es un partido donde la selección va con el objetivo de poder consolidar su idea de juego con sus compañeros, generar más micro sociedades, etcétera, etcétera, y que el apartado poder avanzar o poder llegar de pronto, esa exigencia no está tanto ahí, pero sí el tratar de consolidar a este grupo de jugadores que ha tenido muy poquitos partidos. Creo que es su sexto partido por parte de Bolillo Gómez y va a ser su cuarto partido a nivel de selecciones como tal, dado que 2 de esos partidos los tuvimos ante clubes. Entonces, Curazao en la previa va a ser un partido igual o más complejo que Surinam, con una idea bastante marcada, entendimiento táctico del partido y físicamente con jugadores que te pueden sacar ventaja y luego igual técnicamente y desbordándote en el mano a mano, etcétera. Va a ser un partido bastante complejo. No creo que la selecta
salga totalmente a hacer el desgaste del partido. Me parece que los primeros 15 o 20 probablemente Bolillo Gómez salga a buscar el partido, luego regule un poquito más el apartado del fondo físico, echemos un poquito más atrás al equipo, comienza a proponer un poco más Curazao y luego para el cierre del partido otra vez la selecta como en segundo aire. Me parece que va a ser de momentos y momentos y va a estar bien, porque hemos visto que tanto Surinam y Curazao no son ningunas papitas fritas, son equipos que hay que saberles jugar con mucha inteligencia, porque a los favoritos del área les hacen partidos más que complicados y competitivos, muy cerca de ganarles. Y a selecciones como la nuestra, que recién está en construcción, ojito porque nos agarran dormidos y nos complican más de lo necesario. Sin más, yo me despido. Chao, chao.